historia da cuenta del papel tan importante como proceso nacional de las grandes personalidades, Ifigenia, Cuauhtémoc, Porfirio Muñoz Ledo. Pero mirando en Michoacán, ¿cuáles fueron los principales actores, nombres y apellidos que tú recuerdes en Michoacán? A nivel estatal, cuando empezó ya a crecer la corriente democrática y que se empezó a estar ya pues simpatía y que buscamos que se le pudiera ir dando ya una mínima estructura, se formó una comisión coordinadora en el estado para promover la corriente, para dar a conocer el primer documento que aquí se dio, la corriente democrática a nivel nacional, que suscribieron los principales promotores de la misma, los que acabas tú de mencionar justamente, y respaldado por ya un número importante de michoacanos, que si no mal recuerdo para aquel entonces en ese documento número 1 que se dio a conocer aquí en la ciudad de Morelia en octubre de 1986 en la plaza en honor a José María Morelos, donde está su estatua ecuestre, está ahí el Hotel Morelos, ahí lo dimos a conocer, 1.200, 1.300 firmas, nombres, pues muchos conocidos, exfuncionarios del gobierno del estado de Río Cárdenas, exdirigentes agrarios o dirigentes agrarios locales, profesionistas, expresidentes municipales. Sí, fue bastante plural y representativo ese número, no eran de personas anónimas, absolutamente desconocidas, sino pues bastante conocidos en el medio. ¿De quiénes te acuerdas? Así, nombres y apellidos. Bueno, de entrada la coordinación estatal la formó el profesor Octavio Ortiz Melgarejo, el doctor Roberto Robles Garnica, el licenciado Vicente Godínez, el licenciado Francisco Javier Obando y yo fuimos los 5 que en una reunión, en una asamblea se determinó que fuéramos 5 los coordinadores. Y luego se fueron, pero eso no quiere decir, pues había muchos otros que simplemente era para darle una mínima estructura, pero de entrada te hablo de los 5 fundadores aquí en el estado como coordinadores. Bien, ¿cómo surgió la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República después del proceso tan intenso, tan corto, pero intenso, de la corriente Frente Democrático candidatura? Habíamos muchos miembros de la corriente democrática, militantes todavía en activo pasivamente del PRI y hacia afuera del PRI, que vimos con mucha simpatía la posibilidad de que el ingeniero Cárdenas fuera el candidato de entrada del propio PRI. Digamos, todavía, bueno, creíamos que sí se podía abrir el procedimiento interno de selección para postular candidatos a la presidencia que no fuera el tradicional de la imposición o del clásico pues llamado dedazo, para hablar en el lenguaje coloquial priista. Nosotros pensábamos que se podía desterrar esa práctica. Entonces Miguel de la Madrid, el presidente, induce, obviamente a través de los mecanismos tradicionales, una forma disfrazada de selección de precandidatos, pero obviamente dirigidos, que en realidad eran comparsas, ¿sí? No era serio el hecho de que lanzara como a 5, a 6, entre los que estaba Salinas de Gortari, estaba el que fue procurador, era procurador de la República en aquel tiempo, Sergio García Ramírez, Miguel González Avelar, Manuel Barque, de los que en este momento recuerdo, a lo mejor me falta uno o dos, pero nunca se incluye ni al ingeniero Cárdenas, ni a Porfirio Muñoz Ledo, pues que eran connotados personajes por su propia trayectoria y porque eran las cabezas visibles de la corriente democrática. Al contrario, hubo ya una ruptura prácticamente no inducida por el ingeniero Cárdenas ni por la corriente, sino por el propio gobierno del presidente de la Madrid vía el PRI, cuando en una asamblea nacional del PRI prácticamente se nos ataca, se invita a la corriente a que esté presente. Nosotros
nos invita Jorge de la Vega Domínguez también al grupo estatal de la corriente, asistimos y ahí de la Vega Domínguez pronuncia un discurso tronante en contra práctica de la corriente, virtualmente nos está expulsando, no formalmente, no se cubre el procedimiento, y entonces, bueno, ante esa situación prácticamente ya hay la ruptura inducida prácticamente por el gobierno y por el partido, y entonces pues es cuando se viene la decisión de que Miguel Cárdenas se lance. Yo digo, como no había candidaturas independientes, yo personalmente la interpreto prácticamente como una candidatura independiente, como antecedente de lo que ahora está ya contemplado en la ley, porque ¿qué representaba el PAR? O el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, eran partidos membretes prácticamente. El PPS, es decir, no tenían una membresía importante, no tenían casi votos, eran más bien membretes, y fue más bien la vía, desde mi punto de vista, y a la distancia lo veo más claro, fue la vía legal, formal, para participar en la contienda electoral y no dejar que se diera la inercia de que el PRI, que impone candidato, pretendiera aplastar como lo venía. La historia da claramente cuenta de 1986 a 96, 95, que fue toda una década de tu liderazgo en Michoacán. ¿Qué experiencias te deja, qué reflexiones, qué aprendizajes te deja a la distancia, Cristóbal? Bueno, yo logré, tener un liderazgo aquí en el estado que me permitió ser el candidato a gobernador en 2 ocasiones y promover la participación de muchos cuadros del partido a los que se les motivó, se les estimuló para que se involucraran activamente en las tareas de partido y de búsqueda de espacios para lograr materializar el proyecto del PRD. A mí me deja una gran satisfacción de haber logrado encauzar y estructurar en buena medida el PRD aquí en el estado, en buscar que fuera un instrumento de carácter institucional. Yo creo que yo recorrí, pues no sé, unas 5 o 8 veces todo el estado, lo recorrí intensamente, y entonces logré formar muchos comités, tomar la protesta, descubrir y impulsar la formación de liderazgos regionales, municipales, pero fue a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio personal, familiar, de una entrega sin reposo prácticamente. Yo viví la mayor parte de estos años que mencionas prácticamente para el proyecto, para el partido, y no niego en absoluto, al contrario, agradezco el apoyo y el respaldo de la cosa que me dio muchísima gente, pero fue un liderazgo, ganado a pulso, a base de muchísimo esfuerzo, de mucho sacrificio, que bueno, nos tocó abrir camino frente a la cerrazón del régimen. Fuimos objeto de muchos fraudes a nivel de diputaciones locales, de presidencias municipales, de diputaciones federales, de senaduría, de la gubernatura, en 1992, no tengo duda de que ganamos, pero fue un fraude masivo, un fraude descarado por parte del gobierno, pero me deja la satisfacción de haber contribuido a la formación y al fortalecimiento del PRD como partido y de un proyecto alternativo para Michoacán y el país. Dentro de tantas y tantas anécdotas que seguramente están en tu experiencia, ¿podrías rescatar alguna anécdota que te haya marcado? Pues son anécdotas, hay una anécdota que no es así tan agradable, pero que la seguimos recordando. 2, yo diría. Una, el 15 de agosto de 1989, que nos encontrábamos frente a las 12 del día en un mitin popular frente a Palacio de Gobierno, exigiendo que se limpiara la elección para la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados. Única y exclusivamente ha habido un proceso en ese año,
estábamos seguros de haber ganado por lo menos de los 18 distritos electorales locales, por lo menos 14. Cuando fuimos agredidos, fuimos gaseados ante una multitud inerme desde los altos de la azotea del Palacio de Gobierno y grupos de choque de policías disfrazados de campesinos que nos lanzaron golpes a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a jóvenes y nos arrojaron gases lacrimógenos, dispersaron esa manifestación pacífica y de exigencia de nuestros derechos de manifestación a base de palos, de golpes y de gases. Y entonces, bueno, yo recuerdo estar tratando de tranquilizar a los compañeros, a los manifestantes, cuando de repente se derrumba el propio estrado donde yo me encontraba, y fuimos a dar al piso todos los que estábamos ahí y a corrimos obligadamente, tambaleándonos a la fuente porque el gas, jamás en mi vida el gas no te permitía respirar. Sentía que lloramos a fuerza, no del coraje, sino nos lloramos más bien del ardor que nos provocó el gas, la tos, el enrojecimiento de la piel, los efectos que provoca el gas lacrimógeno, que nunca lo habíamos, la mayoría de los que estábamos ahí, parecidos jalando niños, en la fuente de la Plaza Melchor Ocampo, llena de sucia, verdosa, con lama, pues arrojábamos nuestras camisas y pañuelos para refrescarnos un poco, para quitarnos el ardor. Y una anécdota y la gente indignada estaba dispuesta a todo, bastante. No hubo una reacción que hubiese generado un choque mayor. Y la otra anécdota que tengo presente, que la comparto y la repito, todavía me lo cuentan muchísima gente a la distancia, fue el 15 de septiembre de 1992, en la noche. Ese día lo tengo imborrable en la memoria. Primero, me pidió la gente que yo rindiera protestas de miles, no sé, 5,000 o más, no sé cuántos habría en aquel tiempo, había miles, como gobernador legítimo y moral de los michoacanos a las 12 del día. Y a las 11 de la noche me pidieron que yo diera el grito de independencia. Yo no quise que nos metiéramos a Palacio de Gobierno para que no se nos juzgara como vándalos o que se podían perder. Estaba en nuestras manos la Cámara de Diputados, el Palacio de Gobierno, pero la gente que había con una cuerda, había agarrado del badajo, había amarrado para que yo diera el grito y sonara la campana. Y entonces recuerdo que entre otros me acompañaban de México el ingeniero Berto Castillo, el doctor Arnaldo Córdoba, muchos dirigentes a nivel nacional y de muchos municipios, presidentes municipales, diputados, etc. Y entonces al momento en que estoy dando el grito y empiezo a ver que surgen de las manos, les veía que salían llamas blancas, no sabía qué era, no puedo conseguir. Y de repente empiezo a oír gritos, nos disparan. Decía Berto, dejala al ingeniero Berto, quizá por los recuerdos del 68 y otros momentos difíciles que llegó a pasar en su vida política. Y después nos damos cuenta que no, que era nuestra gente, eran los simpatizantes que estaban festejando el 15 como lo hacen, o lo hacían en aquel tiempo, y quizá todavía en algunos pueblos, pues sus armas las disparan al aire inofensivamente, nada más que ayer eran miles y creo que todos iban armados. Entonces, pues, aquello era un estruendo, ráfagas de armas por todos lados, cohetes, era una festividad. Pero bueno, pues en una ciudad como Morelia, pues yo creo que nunca se había visto, quizás solamente en las épocas turbulentas de la revolución o otros movimientos armados. Entonces son dos que tengo muy presentes. En las pocas recorridos que todavía hago muy eventualmente, todavía me encuentro algunos amigos que los veo aquí en Morelia de algunos municipios que dicen, oiga, yo disparé, yo traje mi pistola, todavía no. Abajo del gabán. Sí, me lo platican. Entonces, pues esas están ahí, para mí son, sobre todo esta, la del 15 de septiembre, pues es histórico para mí, como para muchísimos michoacanos que lo vivimos, ¿no? Fue una experiencia pues muy interesante. Bien, pues finalmente, Cristóbal, ¿cómo? Ahora viene la parte filosófica de esta historia. ¿Cómo ves el presente y el futuro del PRD en Michoacán? Pues yo considero que el PRD como gobierno en Michoacán le quedó a deber.
a sus propios militantes y a los michoacanos en el proyecto por el que se luchó tanto y por el que se aportó tanto esfuerzo y que hubo hasta sangre, en el que quedaron compañeros nuestros en el camino, otros en la cárcel, heridos, golpeados, gaseados, defraudados electoralmente. Yo creo que fue justo que finalmente se haya llegado a ganar la gubernatura y más espacio del poder público, pero siento que faltó más compromiso para que un proyecto por el que se luchó tanto de transformación no se diera como se esperaba, y que creo que el PRD se fue apartando de los principios que le dieron origen. Creo que, como ocurre con otros gobiernos, cuando ya llegan al poder después de luchas, pues a veces suele ocurrir que el poder genera muchos apetitos y diferencias y engolosinamientos, y que luego se dejan de lado principios. Yo creo que al PRD, por lo tanto, le faltó mucho de respuestas positivas a la que se esperaba, para que se notara el gran cambio, contrastándolo con los gobiernos que hubo, en este caso del PRI, porque no, aquí la alternancia ha sido nada más entre dos partidos, el PRD y PRI, y creo que le ha hecho mucho daño que el PRD se haya venido siendo rehén de pequeños grupos denominado de corrientes de opinión, que en los hechos son grupos de interés que luchan más bien por posiciones de poder dentro del partido o de gobierno cuando están en él. Yo creo que serían muy pocos los documentos que pudieran rescatarse de sus aportaciones para contribuir al debate ideológico, político, programático, estatutario del partido, doctrinario o de aportación para mejorar declaración de principios, programa, etcétera. Sí, yo creo que eso es la excepción. La regla general es que las corrientes son grupos que luchan por posiciones a nivel de la dirección del partido municipal, estatal o nacional, y que luchan por llevarle a sus grupos quedarse con el mayor número de candidaturas a los puestos de elección popular, y que luego esas cuotas se reflejan en el gobierno cuando llega el partido representado por alguna corriente mayoritaria. De todas maneras tiene que repartirle y dar cuota a los demás partidos. Y lo otro que yo he visto, bueno, es esas alianzas malsanas desde mi punto de vista que ha hecho ya en el accionar político como oposición. Lo hicieron primero con el gobierno de Felipe Calderón, con el Partido de Acción Nacional, con Constitución. Yo creo que eso desdibujó mucho al PRD, lo desnaturalizó, sobre todo cuando se venía de un proceso electoral en el que se argumentó que había habido un fraude en contra de su candidato a la presidencia en el 2006. Y menos de un año el PRD estaba ya envuelto en una disputa tribal por la dirección del partido con un altísimo costo. Finalmente se dirime esa disputa y el tribunal le entregan a una facción que acaba entregándose en las alianzas y relaciones con el PAN y con el gobierno emanado del PAN. Y luego, ahora, 6 años después, hay un acercamiento estrecho con el PRI a través de su actual gobierno, y que entonces pues no hay un posicionamiento crítico como oposición hacia el gobierno. Sí, pareciera que es un partido satélite al lado del gobierno, donde está totalmente desdibujado como oposición. Pareciera que no hay oposición, y eso mismo lo vemos aquí en Michoacán. Y sí, vimos la campaña pasada recién del PRD,
yo no registro que haya habido ningún cuestionamiento a las políticas priistas, ni federales, ni siquiera estatales, que además le permitieron en buena medida capitalizar los grandes errores y horrores de los gobiernos del PRI en estos 3 años y meses. Pues aún así yo no registro que se haya cuestionado esas políticas, ni en materia de seguridad, ni económicas, ni sociales, ni de educación, ni de salud, de nada. Y lo mismo lo digo a nivel nacional, sí, es una oposición acrítica, que más bien pareciera aliada del régimen. Y yo creo que eso le daña a nivel estatal como le daña a nivel nacional, indudablemente, y yo para eso atribuyo justamente esas actitudes sectarias además y hasta progobiernistas de cierta colaboración, lo que ha propiciado la ruptura de un importante segmento del PRD. El PRD y su corriente hegemónica son los principales responsables de que se haya formado un nuevo partido de izquierda que encabeza López Obrador, que es el de Morena. No le podemos desechar la culpa a López Obrador, no, el problema empezó en el PRD, el origen del problema lo tenemos en el PRD. Hay que buscar hacia adentro en un análisis autocrítico y no hacia lo que ocurre ahora.